¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí nuevamente, son las 6:30 como siempre, 6:30. Hoy es 5 de marzo del 2026 y ya estamos aquí para la transmisión de este canal que todos ustedes son parte. Somos la 4T Noticias. Bienvenidos todos, porque tenemos información muy importante de lo que está aconteciendo en el mundo, en México también, pero en particular el día de hoy hay información preocupante. Bueno, ustedes juzgarán, nosotros presentaremos la información, como lo dice el título de este en vivo, y ustedes juzgarán si estos indicios que estamos presentando el día de hoy, pues son como para ponerse a preocupar o no. Pero no se trata de una teoría de la conspiración, se trata de un simple análisis geopolítico y ustedes serán los mejores para poder tomar su decisión y analizar si esto pues puede llegar a suceder o no. Así que vamos a hablarles más adelante del tema, de lo que se trata. Ya lo vieron ustedes en el título de este en vivo. La verdad es que sí hay cuestiones preocupantes en torno a este conflicto que está ocurriendo en Medio Oriente, así que vamos a platicar de eso, vamos a platicar más adelante y ustedes juzgarán. Les digo, no se trata de una teoría de la conspiración, pero bueno, se trata realmente de la información que tenemos y la vamos a presentar tal y como está para que ustedes juzguen la relevancia de la misma y bueno, si nos preocupamos o no nos preocupamos. Bueno, vamos saludándolos primero, antes que nada, dándoles la bienvenida a este canal y a esta transmisión en vivo. Marcela Moro, bienvenida. A Gato Negro, mi querido amigo, gracias por estar aquí, como siempre. Un saludote muy cordial a ti, que siempre estás como gran espectador. Buenas tardes, bienvenido a esta transmisión. Por ahí está mi esposa ya conectada, bienvenida también, un besito, gracias que estás por aquí. Por ahí dice familiares, dice, pues no sé quién sea, pero familiar, pues que se queden familiares, ¿no? Que queden conectados. Saludos también a Livio, saludos también, besos, amor, besos. Bienvenida y gracias por los likes. Y así como lo está haciendo mi esposa, con todo cariño, con todo amor, los invitamos a que nos den tap en la pantalla, que nos regalen esos fabulosos likes. A todos los que están llegando, pues esperamos que nos apoyen por ese lado, aparte de una meta de regalos que tenemos, que ya ni la decimos, ni la mencionamos, pero si nos quieren apoyar con la meta de regalos, por supuesto que estaremos muy agradecidos. Y también que vayan al canal de YouTube, somos la 4T Noticias, para que se suscriban, eso es muy importante, sinceramente. Así que vamos a esperar su suscripción allá, si les parece. Vayan, denos una vuelta por allá, visítenos, vean los videos de días anteriores y suscríbanse. Ahí está en YouTube la suscripción, vayan y suscríbanse. Gracias a Johnny de Desma, bienvenido también, a Martín Compeán, saludamos también a User 128, a El Burro, también, gracias que están llegando, Ibran, María de Jesús, saludos a todos los que van, Manuel Sotomayor, Ramón Díaz, bienvenidos, Teodoro Zapata, todos los que están conectando, Sofía, gracias por estar aquí, bienvenido Amadeo también, Gelo también, saludos, buenas tardes a todos, Javier Hernández, Paparón, Lorenzo García también, Ana Cecilia, Ariel Arrecis, José Mendoza, Alejandra Gazo, Eduardo Rodríguez, José Valera, también saludos a Deinel, saludos a Luis Rafael, a Aldo, bienvenido Carlos, bienvenido Manny, Prince, José Rivera, gracias a todos los que están empezando a conectarse aquí, a Popocatépetl G, a Veterinaria Lib, Jaime Hinojosa, Naonia, Eliseo y Calvalceta, Rina Sanata, Jesús 02, Álvaro Rivas, Cosme Crespín, Ramiro Chávez, gracias a Pedro Salinas también, gracias, bienvenido Juan Pablo Segura, gracias a Hugo, por ahí ya no alcancé a ver el nombre, Adelfo Romeros, Lucy también saludos, bienvenida, ya no alcancé a ver el nombre, Armando, también gracias a mi querido Adelfo Romero por su like, obviamente, lo agradecemos bastante, por supuesto. Espero que sigan por aquí conectados porque el tema de hoy, la verdad, es interesante, aunque es preocupante, ya veremos. Julio Fuentes, saludos a Esteban Montillo, a Daniel D., a Legofa, a Ripi Ríos, gracias Adelfo por tus regalos, Dostoyevsky Gar, a Peter, a Cajachito, a Humberto de la, Sonia X Estrada, Rosa Margarita, Manuel Joao, a Tata, a Orlando Garcés, gracias, Juan Barrios también, gracias, un saludo
Un saludo a todos los que están conectándose muy rápido, bastantes. René Miguel, también saludos. Gerardo, Evo Morales, Víctor Pedrón, Gerardo, Nina Enríquez, Ever Montoya, saludos. Buenas tardes también a Obsidiana Salina. Buenas tardes a Rosa Margarita, a Oscar Rojas, a Roberto Uribe. Gracias a todos los que están conectándose en esta transmisión en vivo. Meinardo Maidón, Carlos Muñoz, Gladys Barbera, Alexis, Ingeniero Manolo, Betty, J. Matos, Jorge Cruz, Shepano, Alexis 59, Tomás Guerrero, Oscar, Johanna Almonte, Miguel Ángel, Tomás Guerrero, Glexi Méndez, Teodoro Zapata, gracias, Teodoro Zapata, Mayra Pernia, gracias a todos los que están conectándose y gracias por los likes de Adelfo Romero, mi querido amigo, gracias. Por ahí hay alguien que me empezó a seguir, dice, gracias, dice T nada más, Estelita, y gracias mi querido Popocatépetl, ya te ganaste tu insignia, muchas gracias por los regalos. Yo vengo, dice por ahí alguno, User RW48, Félix López, Anselmo Acosta, gracias a todos los que están conectándose, Tania Hernández, bienvenida, la RC23, bienvenida, Pala también, bienvenido, Freddy Gil, gracias a todos, User 7777, Guillermo Chapo, pues qué bueno, se están conectando bastante, Genaro Carrera, Rosa Mesa, gracias a Lupe, amiga, bienvenida, saludos Santos Carrillo, perdón, Gerardo Soria, Cris Pulo Pérez, bueno, en fin, hay bastante gente que está conectando, no los vamos a hacer esperar mucho porque los temas son interesantes y son variados. Tenemos 2 temas nacionales y tenemos el resto que son 2, creo que 3 temas internacionales que están relacionados con lo mismo, desafortunadamente con este conflicto en Irán, este ataque pues unilateral de parte de Estados Unidos e Israel contra Irán. Y las consecuencias. Vamos a analizarlo mucho en detalle, esta situación geopolítica es interesante y es preocupante al mismo tiempo, pero bueno, vamos a decirles más o menos los temas, antes que lleguemos a eso, cuáles son los temas que vamos a tratar el día de hoy. En principio vamos a hablar del decálogo por la democracia. La presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera pues presentó este decálogo por la democracia que fundamentalmente es la explicación en 10 puntos de lo que se concibe como la reforma electoral. ¿En qué consiste esta reforma electoral? En términos muy llanos, en términos muy claros. La presidenta lo explicó con 10 puntos, que ahorita los vamos más adelante a mencionar, uno por uno, para que no quede lugar a dudas realmente de lo que se pretende. Y bueno, más adelante platicamos, vamos a empezar con ese tema. Marcela Marín, saludos, mi querida Marcela Marín 500, hacía mucho tiempo que no te veía, bueno, quizás no me he dado cuenta y estás aquí, pero nos da mucho gusto recibirte y darte la bienvenida, claro que sí. Bueno, el otro tema nacional que vamos a platicar es el que tiene que ver con el caso del evasor, el caso del gran evasor fiscal, que ya está prácticamente solucionado o en vías de solucionarse porque ya está el acuerdo y ya se está cumpliendo con el acuerdo de parte de este evasor, este usurero, el usurero mayor de México, pues ya se sentó. Ahora sí que siéntese señora Salinas Pliego, y pues se sentó y tuvo que llegar y acordar. Y vamos a platicar el tema porque ese es un tema interesante, que por más que hubiera agoreros del desastre y que decían que la presidenta no iba a poder con este mega millonario, pues no solo sí pudo, sino lo que lo sentó y lo hizo cumplir con la ley, como lo cumple toda la gente en México. Es el otro tema que vamos a platicar, y aparte de eso vamos a platicar otros 2 temas, o 3 quizá, internacionales, que tienen que ver con el doble rasero de la política internacional. Haciendo una comparación, vamos a hacer una pequeña comparación entre cómo los medios internacionales occidentales manejan este doble rasero en cuanto a quiénes son los que atacan, quiénes son los que defienden, si los que se defienden tienen derecho a defenderse, si los que atacan tienen derecho a atacar. Este tipo de incongruencias completas. Hay países a los cuales no se les permite ni siquiera defender su soberanía más básica y se justifica el ataque hacia ellos mismos, y hay otros que pues justifican el hecho de atacarlos o atacar a otros como una defensa, supuestamente. Vamos a ver este doble rasero y lo vamos a platicar más adelante, comparando 2 eventos que pues son comparables, muy comparables, de algo que ocurrió, y no he tenido la oportunidad de comentar lo que ocurrió en días anteriores en Cuba,
con lo que ya pasó y está pasando y sigue sucediendo en Irán. Vamos a analizarlo, es otro tema de lo que vamos a platicar el día de hoy de la política internacional, el doble rasero de esta política internacional, pues completamente ajena al derecho básico internacional. Y luego vamos a ir directo ya con el conflicto, con lo que tiene que ver con la cuestión de Irán, hablando por una parte primero de que, y ese tema del día de hoy, si estamos ante un colapso atómico, si estamos ante la verdadera posibilidad de que exista un ataque en donde por primera vez desde 1945 se utilice este tipo de armamento de destrucción masiva, y bueno, hay algunos indicios que a cualquiera le hacen pensar, digo yo, se los voy a presentar, les digo, tómenlo como va y júzguenlo ustedes mismos, pero hay 3 o 4 indicios que hacen pensar que realmente esta es una posibilidad muy seria, muy seria, de que estemos ante un riesgo de un conflicto en donde se usen este tipo de artefactos. Así que aguas, ya lo presentaremos, es el tema del día de hoy, el tema preocupante, y ustedes, insisto, juzgarán si pues es válido o no, y esperemos que no lo sea, Sinceramente lo estoy presentando, lo voy a presentar el día de hoy, pero pues con todas las limitantes del caso, esperando sinceramente que esto no se materialice, que esto no se realice, pero hay que presentar la noticia, independientemente de lo que uno quiera que suceda o desee que no suceda. Vamos a presentarlo porque es interesante y porque es preocupante al mismo tiempo. Mi querido Marco ya llegó y justo a tiempo, Justo a tiempo, mi querido amigo Marco ya está por aquí. Así que gracias, Marco, y bienvenido aquí al chat y a la moderación de esta transmisión en vivo. Bueno, es el tema principal del día de hoy, si estamos ante este colapso, ante esta situación del uso de estas armas que pues no se habían usado desde el 1945, al menos contra un país. Gracias, amigo. Y después vamos a terminar, y creo que sí es el último tema, aunque es largo. Vamos a terminar con un análisis geopolítico de este conflicto, básicamente hablando de lo que son las perspectivas de este conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, a cómo van las cosas, a cómo se están desarrollando los acontecimientos. Qué bueno, Marco, me da mucho gusto, qué bueno, gracias, qué bueno que estás aquí conectado. Y bueno, antes que continúe ya con los temas, porque ya hice el resumen de los mismos, quiero explicarles que el día de ayer no hubo transmisión y lo anuncié en mi canal de TikTok, precisamente para que estuvieran avisados, porque pues tuvimos una cuestión de trabajo muy fuerte, muy pesada. Ya la verdad no tenía caso que yo hiciera ninguno de los dos en vivo, el en vivo de noticias ni el en vivo de música, la cual trasladamos hasta el próximo miércoles, el de música. Así que mejor lo hacemos con calma, lo hacemos bien, porque tenemos que cuidarlos a ustedes, tenemos que cuidar que a ustedes les guste lo que hacemos y que lo hagamos bien hecho, y no a las carreras, ¿no? Entonces hay que preparar los temas bien, hay que presentarlos bien, y por eso decidimos mejor no hacerlo el día de ayer, ninguno de los dos, ni el en vivo de música ni el en vivo de noticias. Y bueno, pues vámonos porque los temas son candentes y digo, hay que tocarlos, hay que darlos a conocer. Vamos a empezar con los temas nacionales, si ustedes me lo permiten, y que espérense porque el tema internacional está muy bueno. Quédense hasta el final, porque la geopolítica, pues la verdad vale la pena el análisis y presentar todos estos temas. Vámonos primero con el decálogo por la democracia que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera. Ustedes saben que ante tanta polémica de la oposición, del PRIAN, y ante este tipo de amenazas de los partidos aliados de Morena, en el caso del PT y el caso del Partido Verde, que pues ustedes saben que están haciendo presión tratando de decir que no van a apoyar esta reforma electoral, insisten en lo mismo. La presidenta pues dio este decálogo, y como el nombre lo indica, un decálogo pues tiene 10 principios, quise decir 10. Tiene 10 principios, un decálogo tiene 10 principios que son los que básicamente va a incluir o en términos muy sintéticos, esta reforma electoral. Para que lo entiendan, quien lo quiera entender, y como dice la presidenta, bueno, si aún así los partidos aliados, en este caso el PT y el Verde, insisten en votar en contra, pues ya sabrán. Lo que, antes de que los mencione yo, lo que sí voy a decir, y lo dijo la presidenta, es que pues la presidenta no puede quedar mal con el pueblo de México, y uno de los principales compromisos
no de la presidenta nada más, sino desde antes, desde que estaba el presidente López Obrador, una de las mayores exigencias del pueblo de México, en mayoría, una mayoría muy aplastante, es precisamente llegar a esta reforma electoral en donde se eliminen las plurinominales, era una de las demandas, y que la democracia salga más barata. Y en términos generales, porque se gasta demasiado en la democracia y en el país. No es, como dice Pedro Bueno, el pueblo manda. Así es, mi querido Pedro Bueno, el pueblo manda. Y como el pueblo manda y la presidenta le responde al pueblo que la eligió, no puede ella desdecirse y contrariar lo que fueron los compromisos que la llevaron a la presidencia y que hicieron que pues, la mayoría de los mexicanos, más de 60 millones de mexicanos, votáramos por ella. Pero incluso va más allá, porque muchos más mexicanos de los que votaron por ella, que incluso estaban más por el lado de la oposición, pues coinciden en esta importancia de reducir los costos de la democracia. Y bueno, vámonos porque si no se me va a ir el tiempo explicando. ¿Cuál es el decálogo por la democracia? Bueno, pues la presidenta lo presentó precisamente para explicar, como les digo, lo que se pretende en términos muy sintéticos con la reforma electoral. Número 1 del decálogo, elección de la representación proporcional en el Congreso de la Unión. Es uno de los temas que han estado causando polémica, no solo en la oposición, les digo, sino en los partidos aliados. Y la explicación de la presidenta es la siguiente. Los 200 diputados de representación proporcional no se van a definir, de acuerdo con esta reforma, por una lista establecida por los partidos. La mitad de esos diputados corresponderán a los mejores lugares que hayan obtenido los que no hayan ganado la elección, aunque hayan ido a la elección, pero que hayan perdido, no importa. Los que hayan quedado en los mejores lugares y que no hayan ganado en esa elección en sus diputaciones, los posesionados en el segundo o en el tercer lugar de los partidos que hayan competido, esos, los mejores, van a quedar dentro de lo que son esos 100 diputados, dentro de los 200. Mientras que los otros 100 serán electos de manera directa. O sea, 100 de los 200 van a ser elegidos de manera directa, tendrán que buscar el voto, tendrán que ganarlo, y otros 100 sí serán igual, van a seguir siendo de representación proporcional, pero ya no van a ser, pues, Alitos o Lili Téllez o ese tipo de personajes, o Ricardo Zanaya, no. Van a ser gente no impuesta por los partidos, sino que les cueste, que busquen el voto, y bueno, si quedan en un muy buen lugar, segundo o tercero, pero alcanza con el porcentaje de su partido, quedarán dentro, quedarán como diputados. Si no, pues no. Número 2 del decálogo, reducción del gasto. Se hará una reducción del gasto por medio de la reforma electoral del 25%. O sea, las elecciones saldrán un 25% más baratas. Una parte de este presupuesto que pues se va a recortar es pues el gasto del INE. Otra parte es muy importante, el gasto en los OPLES. Ustedes saben, los OPLES son los institutos electorales locales de los estados, de los 32 estados. La verdad es que a mí se me hace que es un gasto completamente superfluo y innecesario. Siempre lo ha sido. Teniendo un Instituto Nacional Electoral, ¿para qué tendríamos que tener y tenemos institutos electorales estatales? Pero bueno, es parte de lo que significa ser una federación, en fin. Pero bueno, una parte de esta reducción de 25% es para los OPLES, o se les va a recortar a los OPLES. Y la otra parte también, aparte del INE y de los OPLES, es para los partidos políticos. Los partidos políticos todos van a tener una reducción importante en el ingreso que tienen de parte del presupuesto federal para sus gastos. Número 3, mayor fiscalización, o sea, se pretende que haya una mayor vinculación entre el INE y la UIF para que precisamente exista más vinculación y se pueda proceder de manera expedita contra quienes cometan delitos electorales. Así que un vínculo completo, muy cercano entre la UIF y el INE es lo que también está incluido en esta reforma electoral. Número 4, voto en el extranjero. Es muy importante, una demanda muy antigua, porque pues hay casi 40 millones de mexicanos viviendo, por lo menos en Estados Unidos. Y obviamente pues estos mexicanos pues tienen todo el derecho de ejercer sus derechos electorales.
Y bueno, se ha luchado mucho por esto. Bueno, es una de las garantías que con esta reforma se quiere ya echar a andar. Número 5, tiempos de radio y televisión. Una fuerte reducción en los tiempos, en el presupuesto que se usa para el tiempo que se dedica, que se destina en el tiempo de transmisiones electorales o con fines electorales para los partidos y para el INE en materia de difusión electoral en la televisión y en el radio. Número 6, inteligencia artificial. Los anuncios en las campañas que usen la misma inteligencia artificial, que hagan uso de ella, tendrán que decir en letras muy grandes, muy visibles, anuncio hecho con inteligencia artificial. Todos los anuncios que utilicen en las campañas inteligencia artificial estarán obligados a poner en letras grandes el eslogan o el letrero que diga anuncio hecho con inteligencia artificial. Número 7, cómputos distritales. Es muy importante esto. Olvídense del PREP. Iniciarán los cómputos distritales el mismo día. En el momento en el que vayan llegando los cómputos distritales, se va a ir empezando a contar los votos. En el momento en que vayan llegando los cómputos distritales, se va a empezar a contar. Y no esperar que con el PREP y que hasta después y que no sé qué, dándole largas, que puede prestarse a pues problemas, malos entendidos y otro tipo de cuestiones que sobre todo a nivel local han causado, en el caso de la elección pasada en Jalisco, por ejemplo, cuestiones muy extrañas en donde se supuso que hubo un fraude. Particularmente el caso de Jalisco se dio muy claro una afectación en las elecciones precisamente por estos tiempos y por la intromisión de los el organismo local electoral del estado de Jalisco en ese caso. Bueno, el número 8 del decálogo, democracia participativa. Bueno, pues más elementos para esta democracia en donde realmente ya no sea nada más me olvido, voto y me olvido durante 3 años o 6. No. Más elementos de democracia participativa, ya saben ustedes, consultas, etcétera. También está incluido en la reforma electoral. No nepotismo, eso ya quedó establecido, pero pues ya saben, con la cuestión del Congreso, esto va a quedar ya oficialmente ya para todos en el 2030, en el 2027, obligadamente como parte de los partidos, bueno, en este caso de Morena, queda ya establecido en las elecciones del próximo año, pero ya esto va a quedar oficialmente y ya queda como la reforma electoral ya para siempre, establecido el no nepotismo, desde ningún tipo de punto de vista. Número 10, la no reelección. Ya también una garantía establecida, que quede bien claro, nada de nepotismo, nada de reelección. Bueno, vamos a pasar al tema del caso del evasor, del usurero, que pues ya está solucionado o ya está en vías de solucionarse. Fíjense, es interesante. Una persona muy cercana a mí, ustedes dirán, la tía panista, podría decirse así, me dijo hace como 2 meses, ya verás cómo la presidenta termina cediendo con Salinas Pliego y no le va a cobrar los impuestos que debe. Eso me dijo una persona muy cercana a mí hace como 2 meses. ¿Y qué creen? Y bueno, pues es importante decírselo a esta persona y a cualquier otra persona que realmente haya estado convencida de esto, de que el peso del poder económico, el peso de la influencia del poder económico iba a medrar, e iba a hacer presión, e iba a hacer que la presidenta cediera en esto y se saltara la ley, se brincara las normas y permitiera que pues este usurero pues no cumpliera con la ley y no cumpliera con pagar lo que le adeuda al SAT. ¿Pero qué creen? Pues Salinas Pliego ya pagó la deuda de TV Azteca, ya había depositado alrededor de 10,000 millones de TV Azteca y con esto ya al menos el problema de TV Azteca ya quedó saldado, no porque haya arreglado el oscurito, no, ya pagó la deuda que tenía TV Azteca con el SAT. Ya el crédito fiscal de TV Azteca ya quedó saldado con 10,000 millones de pesos. Eso como hace como un mes
ya TV Azteca está listo, ya salvó esto, este señor, pero arregló el problema de TV Azteca, pero quedó pendiente lo de Electra. Y hay otras empresas, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa con Electra? Queda el asunto de Electra. Ustedes saben, como ustedes saben, y ya lo hemos mencionado aquí en días anteriores, en transmisiones de otros días, Salinas Pliego pagó un anticipo de 10,000 millones hace como un mes. Hace como un mes pagó un anticipo del crédito de Electra, hace como un mes, como un adelanto, como un primer pago, como una especie de enganche, digamos, de su adeudo completo que tenía en Electra. Pagó un anticipo de 10,000 millones de pesos, hace como un mes. Y le restaban, o hace más de un mes, le restaban 18 pagos de 1,200 millones cada uno. Ya lo hemos dicho en días anteriores. ¿Por qué estoy presentando esto ahorita? Bueno, porque el día de hoy, precisamente el día de hoy, pagó el primero de estos 18 pagos. Esto, el día de que se vencía, el día que quedaba para abonar este primer pago de los 18 pagos pendientes de 1,200 millones de pesos, se ejerció el día de hoy, se pagó el día de hoy. Ricardo Salinas Pliego pagó los primeros 1,200 millones como primer pago de el adeudo para saldar los 18 que tiene todavía para pagar el adeudo del crédito fiscal de Electra. Entonces, en total, tiene que pagar todavía, tiene que pagar 32,000 millones de pesos. Y la presidenta dijo, cuando anunció esto en la mañanera, que, y vale la pena decirlo, es el pago más grande que se haya hecho por un crédito fiscal al SAT. Hay otras empresas que han pagado sus créditos fiscales, que han pagado los adeudos, pero pues no habían acumulado una cantidad tan gigantesca de dinero de crédito fiscal o de rezagos en sus pagos de impuestos con el SAT. Ninguna de las empresas grandes, tanto nacionales como extranjeras, había acumulado una cantidad tan grande y pues los han estado pagando y los han pagado. Entonces, en el caso de Salinas Pliego, pues es el más grande pago que se ha hecho precisamente porque él acumuló una deuda de muchísimos años y por eso se le acumuló un crédito fiscal, una cantidad de impuestos pero tan gigantesca. En fin, ya lo pagó el señor y bueno, esto es una buena noticia porque a esta tía panista o esta pariente o a esta gente, a estas cualquiera que ustedes tienen, tías panistas, igual que como dice Pancho, pues todo mundo, cualquier familia tenemos a una tía panista o una pariente panista o a una gente de derecha de la familia o cercana que pues le apostaba, no pasa nada, van a llegar a arreglarse, le van a dar, le van a perdonar la deuda, se van a hacer de ojo de hormiga y van a decir, ok, pues tú hazte como que la Virgen te habla y luego ya se pasa el sexenio, que eso le apostaba a Ricardo Salinas en el sexenio de López Obrador, se pasa el sexenio, viene otro gobierno y pues ya voy a llegar a un acuerdo con ese gobierno y ya no voy a pagar, ¿no? Les doy largas a través de estos amparos que tenía él, se acabó, porque la nueva Suprema Corte de Justicia, como ustedes saben, la que tenemos actualmente, pues impidió estos amparos, ya se cerró la posibilidad de amparos y se cancelaron todos los amparos que este señor tenía. Entonces se le venció el plazo y tuvo que sentarse a pagar, llegar a acuerdos para pagar. Y se sentó y llegó a acuerdos para pagar. Y entonces, ¿quién manda aquí? Yo le diría a esta persona muy cercana a mí y a mi familia, ¿quién ganó? ¿Quién tiene más poder? ¿El sector empresarial o la presidencia de México? Se los dejo de tarea. Bueno, vámonos al tema internacional porque ya me queda media hora. Y esto es muy interesante, muy importante también. El doble rasero, fíjense, de la política internacional. Ustedes notaron, les pregunto, ¿ustedes notaron que cuando Israel ataca o Estados Unidos ataca, se trata de un ataque preventivo para defenderse y, por supuesto, válido?
ellos argumentan que, pues al ser un ataque preventivo, se los dije el día de antier, pues es válido porque pues están ante una amenaza de que los ataquen primero. Ellos se adelantan para atacar preventivamente a alguien que supuestamente los va a atacar, sin ninguna prueba como las juguetes de destrucción masiva que Bush decía que Saddam Hussein tenía y que se comprobó que nunca tuvo. Bueno, ¿ustedes notaron esto? Cuando Israel y Estados Unidos atacan a cualquier país, en cualquier lugar, siempre se argumenta, pues bueno, sobre todo ahorita ya no hay pretextos de drogas ni de... No. La amenaza es, pues se están defendiendo preventivamente. Y según ellos, pues es válido porque se están defendiendo. Pero cuando Cuba, y esto pasó hace algunos días, yo no lo mencioné, cuando Cuba intercepta una lancha con gusanos armados, porque o sea, eran precisamente esto, eran gusanos que estaban armados con resorteras peligrosas, y que atacaron ellos primero a las fuerzas de seguridad cubanas en esa lancha rápida. Pues quisieron invadir, quisieron internarse en suelo cubano, y ellos, pues digamos que accionaron sus juguetes primero contra las autoridades cubanas, y pues las autoridades cubanas repelieron esa agresión. Bueno, cuando Cuba hizo esto, interceptó a estos gusanos armados con resorteras que los agredieron primero. En ese caso, los medios occidentales, los medios de Estados Unidos, de Europa, hablan de que el régimen, que así lo califican, el régimen cubano, pues desvive a los ocupantes de una lancha, desvivió a los ocupantes gusanos, ellos les dicen cubanos, yo les digo gusanos, desvive a estos supuestos visitantes, o quién sabe, en una lancha rápida iban pues equipados con este tipo de artefactos, y que a pesar de que ellos atacaron primero a la seguridad cubana, pues los medios convencionales, los medios occidentales, hablan de que el régimen los desvivió. O sea, si se dan cuenta del lenguaje, de cómo manejan el lenguaje diferente, según ellos, en este tipo de artículos y este tipo de noticias, pues el gobierno de Cuba no tiene, como es un régimen, no tiene derecho a defenderse de un ataque previo, y pues responderlo no tiene derecho. Eso es un desvivimiento y es una acción ilegal e intolerable. Pero cuando ellos lo hacen, saludos mi querido Arturo Miranda, cuando ellos lo hacen con Irán, junto con Israel, y donde no había habido un ataque previo, ellos sí pueden decir que fue preventivo y sí tiene validez. Lo que ellos hacen sí tiene validez. Lo que hacen los gusanos armados con resorteras, agrediendo al gobierno cubano, a las fuerzas de seguridad cubanas, eso no tiene validez. El gobierno cubano no tiene ningún derecho de defender su soberanía. Ahí está el doble rasero. Ahí, amigos, está el doble rasero que se maneja a nivel internacional. En resumen, según este criterio injusto de la ley del más fuerte, de la ley de la selva, de la ley de sálvese quien pueda, Israel y Estados Unidos tienen derecho a defenderse aunque nadie los esté atacando, o no esté comprobado que alguien los va a atacar, pero ellos se están defendiendo según ellos, mientras que Cuba no lo tiene. Aunque en el caso de Cuba, lo que sí esté sucediendo es un ataque contra su soberanía, que sí se estaba llevando a cabo, que sí se accionaron estos juguetes, estos artefactos en contra de las fuerzas de seguridad de Cuba. Sí se accionaron y ellos repelieron la agresión. Qué chistosos, ¿no? Qué simpáticos, qué absurdo, qué ilegal es el actual derecho internacional, el, digamos, chueco internacional, no derecho porque no es derecho,
es el derecho, entre comillas, internacional actuando, donde ya no hay derecho internacional, donde ya no hay leyes internacionales que protejan a un país, la soberanía de un país contra una agresión externa. Es el colmo, es increíble, pero ahí está presentado a ustedes el doble rasero que se maneja en la política internacional actual. Bueno, vámonos el tema principal. No te lo pierdas, mi querido Arturo Miranda. ¿Estamos ante un colapso atómico? ¿Estamos ante una circunstancia en la que un país o más podrían hacer uso de estos artefactos atómicos que no se han usado en contra de un país después de lo que se hizo? Y también los Estados Unidos lo hicieron, qué casualidad. Los únicos que han usado los artefactos atómicos en contra de la población de otro país han sido los Estados Unidos. Nadie más lo ha hecho en estos años desde que se desarrollaron estos artefactos atómicos. Desde 1945, el único país que ha usado esta tecnología de destrucción en contra de otro es Estados Unidos. Se puede argumentar lo que sea, justificado o no, para terminar una guerra sí o no, como sea, el único país que ha usado este tipo de armas es Estados Unidos. ¿Estamos ante una posibilidad de que vuelva a ocurrir? Bueno, vamos a ver los hechos, ustedes serán los que juzguen. Todo parece como que lo que les estoy diciendo es una teoría de la conspiración, ¿verdad? Y por supuesto, nadie, ni yo tampoco, desearía que esto se confirme. Sinceramente les voy a dar la información, pero no es porque yo desee que esto ocurra, o que estuviera loco, ¿no? Nadie en su sano juicio lo desearía, o quizá no nosotros que abogamos por la paz. A lo mejor hay algunos países que sí abogan por la guerra, pero en el caso de nosotros, no. Pero les voy a dar algunos hechos que son preocupantes y ya ustedes van a juzgar si esto es una posibilidad real de que ocurra o no, ¿ok? Bueno, se detectaron, amigos, hasta 32 pequeños sismos en el estado de Nevada, en Estados Unidos, lo que, según expertos, coincidiría con el efecto causado por la realización de pruebas atómicas de Estados Unidos en el área 52, que es un área del estado de Nevada en donde los Estados Unidos normalmente desarrollan pruebas nucleares, han desarrollado pruebas nucleares a lo largo de muchísimos años desde que probaron los artefactos de este tipo que eventualmente fueron a usar en Hiroshima y en Nagasaki. Bueno. Entonces se detectaron esos 32 pequeños sismos y obviamente esto pues es una llamada de atención porque podría coincidir con la realización de este tipo de pruebas atómicas. No se trató de un pequeño sismo, de dos pequeños sismos, de un terremoto uno solo, no, 32 pequeños sismos en esa área particular en donde se sabe y los Estados Unidos tienen esa área 52 que históricamente han utilizado para hacer sus pruebas nucleares. Bueno, ahí va, ese es un hecho. De hecho, y eso es otra cosa que también llama la atención, también se reportó por parte de la cadena Al Jazeera un terremoto de 4.3 grados, ese sí fue terremoto, en la región de Herash, en Irán. Eso también da que pensar. ¿Estaría en este momento pensando alguien que tanto Estados Unidos como Irán están haciendo pruebas de sus artefactos atómicos? Por un lado Estados Unidos en Nevada y por otro lado Irán en esta región de Herash. Bueno, yo lo que les digo es, hubo consecuencias sísmicas que normalmente están relacionadas con la realización de pruebas nucleares. Bueno, ok, entonces la pregunta es, ¿nos dirigimos hacia una conflagración atómica? Bueno, pero eso no es todo. Ahí les van otros hechos. Hay otros hechos, les digo. Se detectaron, por ejemplo, movimientos de una cantidad muy importante de cargueros, de aviones gigantescos cargueros de turbocina, pues dedicados a cargar combustible para los bombarderos B-52 de Estados Unidos, que salieron de Nevada, Estados Unidos, hacia Medio Oriente.
están comprobado en las rutas aéreas de que una cantidad muy grande, inusualmente grande, de cargueros de turbocina, se necesita cargar bastante combustible para estos B-52 que casualmente salieron del área de Nevada rumbo hacia Europa para bajar rumbo hacia Medio Oriente. Con ese destino, con esa ruta, y estos cargueros precisamente se dedican a cargar combustible para los bombarderos B-52. ¿Cuáles son los bombarderos B-52? Precisamente los bombarderos B-52 son los que se usan para lanzar este tipo de artefactos. Los B-52, exactamente. Porque son aviones gigantescos, son aviones muy grandes que necesitan una cantidad inmensa de combustible para poder volar hacia el destino donde van a hacer lo que ya sabemos y después regresar hacia su destino original con esa cantidad de combustible. Bueno, son movimientos inusuales de estos cargueros de turbocina que no tienen precedente y que no se habían visto, pues no se habían visto, simplemente no se habían visto. Ese es otro dato interesante. Y otro dato más que es preocupante y llama la atención poderosamente, ya lo van a juzgar ustedes, es que Marco Rubio, el secretario de Estado, secretario de Estado de Estados Unidos, dio la indicación, por medio de una conferencia de prensa, de que todos los gringos que estén actualmente en los países de Medio Oriente deben salir de inmediato de esa región por sus propios medios. No es que Estados Unidos va a lanzar aviones del ejército para poderlos sacar, porque se trata no de un país, no se trata de sacar a los gringos que estén en Israel, como podría pensarse, no, de todos los países, de toda esa parte de Oriente Medio. ¿Por qué? ¿Por qué se está pidiendo a los norteamericanos que están actualmente en países de Oriente Medio que salgan de inmediato de esos países? ¿Por qué? Queda la duda y es muy extraño porque, fíjense, entre los países que dijo Marco Rubio, que le dijo que salieran todos los norteamericanos, están los siguientes: Bahrein, Egipto, Irán, obvio, Irak, Israel, el Banco Oeste de Israel y Gaza, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Siria, los Emiratos Árabes Unidos y Yemen. Y la pregunta, insisto, ¿por qué? ¿Por qué todos esos países? Por ejemplo, hay algunos como Egipto que están pues, relativamente lejos de Irán. Egipto está bastante lejos de Irán, no está cerca. Egipto está a una distancia bastante respetuosa de Irán, bastante relativamente lejana de Irán, entre otros países, por ejemplo Kuwait, que también está del otro lado de Irak, está cerca de Irak y está del otro lado. ¿Por qué todos estos países? Incluido países aliados muy cercanos a Estados Unidos. Digo, hay algunos que sí están cerca de Irán, evidentemente, pues está Qatar, evidentemente, que está del otro lado del estrecho de Hormuz, está el mismo Israel que está en guerra, obviamente, y está siendo atacado por Irán, lo entiendo, pero ¿por qué todos estos países? Fíjense, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Son 14 países. Y les dice Marco Rubio, salgan como puedan, pero salgan ya. Bueno, si esto no es una indicación de que algo terrible está por ocurrir, no sé qué puede hacer. Ese es otro detalle. Y hay otros detalles interesantes, según se lee entre líneas de lo que escribió Trump. Ya saben que Trump luego dice cosas y se le salen algunas cosas entre todas las incoherencias y locuras que dice. Pues a veces resulta que es bastante transparente. Y hay algo que es muy claro, y es lo siguiente: casi todo el armamento gringo que tenían disponible en la zona, los Estados Unidos, para los ataques, ya se lo gastaron en 4 días. En 4 días de ataque contra Irán, ya el armamento gringo que estaba dispuesto ahí en la zona, ya se lo acabaron.
se lo acabaron, ya, se les acabó. Por eso los Estados Unidos necesitan producir más de ese tipo de armamento, misiles, para poder seguir atacando a Irán, o llevar a Medio Oriente el equipo militar, los artefactos estos que tienen en otras zonas, en Ucrania, por ejemplo, llevárselos desde Ucrania hasta la zona de Medio Oriente, en Afganistán, en otros lugares, en Irak, no sé, en otros lugares tienen que llevarlos precisamente y trasladarlos a la zona de ahí o producir más. Debemos considerar también, amigos, fíjense, que mientras un misil Patriot de Estados Unidos sale en aproximadamente $4 millones para construirlo, uno de Irán, el llamado Shahid, sale aproximadamente en $20,000 producirlo. $20,000 contra $4 millones de un Patriot. Además, los primeros, los Patriot, tardan más tiempo en producirse, además de caros, son muy tardados en producirse. Mientras que los de Irán, los Shahid, pues son baratos, $20,000, y pues hay de sobra. Y también se producen rápido, se producen mucho más rápido, no tardan tanto en producirse. Finalmente, aunque el líder, el ayatollah Ali Khamenei, que pues ya saben ustedes, todo parece indicar que sí, verdaderamente fue desvivido, aunque él, el ayatollah, había puesto una prohibición para que el país, para que Irán no usara, no tuviera ese tipo de artefactos atómicos, no los desarrollara, no los armara. Al no estar él, porque ya no está él, podríamos suponer que esa restricción pues dejó de tener validez, a menos que el nuevo ayatollah, que los mandos iraníes elegirán en cuestión de, no sé, poco tiempo deben elegir a un nuevo ayatollah o nombrarlo, no sé cómo sea, a menos que él ratifique lo que había dicho el anterior ayatollah de esta restricción de usar este tipo de artefactos. En cualquier caso, amigos, la situación de estos juguetes está pues preocupante para Estados Unidos. Se les están acabando estos juguetes, se les están acabando. Y las presiones de Israel sobre Estados Unidos podrían ser la razón por lo cual Trump podría tomar una decisión unilateral de lanzar un ataque atómico. Esta podría hacer que la locura de Trump sea ya, lo lleve a una cuestión completamente paranoide, psicótica, de pues usar este tipo de artefactos. Presentamos los indicios, ahí están, amigos, a juicio de ustedes. Ojalá y la locura no llegue a tanto, la verdad. Ojalá y la locura no llegue a tanto y no sean usados estos artefactos. Bueno, vamos a ver algunas perspectivas, a ver si me da tiempo, porque ya es muy tarde. Perspectivas del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Ahí les van. Algunas ya las mencionamos. Estados Unidos e Israel no bombardearon Irán porque el diálogo fracasó, sino porque empezaba a funcionar. Años de informes de inteligencia diciendo que Irán no estaba construyendo un artefacto atómico, pero el relato de la amenaza inminente siguió intacto. A pesar de eso, el argumento pues siguió intacto, lo siguieron manteniendo por años, por 30 años. Mientras tanto, el único actor con arsenal atómico en la región, pues es Israel. Y casi nunca es parte del problema en los titulares. Nadie se preocupa y nadie critica de que Israel sí cuente con este tipo de arsenal. China y Rusia sostienen a Irán. A continuación presentamos un resumen de información tomada de las redes que muestran eso, que China y Rusia están sosteniendo de alguna forma a Irán. Mientras los pseudoanalistas publican de que China y Rusia abandonaron ya a Irán y permitieron el desvivimiento de Ali Khamenei, la realidad sobre el terreno es otra. No solo China está filtrando imágenes satelitales de golpes iraníes, como los de la base principal estadounidense de monitoreo alcanzada en Bahrein por el ataque iraní. Hay más. La respuesta iraní inmediata esta vez no fue improvisada.
incluida una segunda escalada anoche con misiles hipersónicos. Irán no tardó apenas 1 hora en responder, no días, como en 2024, que tardó días en responder, o como en la guerra de los 12 días. En minutos, los misiles y drones ya volaban hacia 28 bases estadounidenses dispersas en Oriente Medio. 28 bases estadounidenses que están en toda esa área. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, por su parte, Rusia, que es lo que les digo, ¿cómo lo hicieron? Ahí viene la respuesta. Rusia lleva años proporcionando a Irán inteligencia satelital de alta precisión. El sistema Kayam, satélite de observación ruso construido específicamente para Irán, entrega imágenes con una resolución de 1.2 metros de exactitud. Los drones no yerran fácilmente el camino porque tienen un mapa actualizado minuto a minuto de las zonas blandas de cada base norteamericana. La Guardia Revolucionaria de Irán sabe exactamente dónde impactar, como ha ido sucediendo, ya lo dije el día de antier, en Bahrein, en Qatar, en Kuwait y en los Emiratos Árabes. Ahora, en el caso de China les proporcionó a los iraníes una tecnología que no es posible bloquear. Estados Unidos intentó bloquear los sistemas de navegación y fracasó. ¿Por qué? Bueno, porque Irán migró su arquitectura militar al sistema satelital chino Beidou 3, el sistema satelital chino Beidou 3. Mientras el GPS de Estados Unidos se puede interferir, las señales militares encriptadas chinas son inmunes a la guerra electrónica de la Quinta Flota de Estados Unidos. China también aporta inteligencia en tiempo real, con su flota de más de 500 satélites, rastreando cada movimiento naval estadounidense en el Golfo. Irán lanzó cientos de drones Shahed, que cuestan, como ya les dije, $20,000, y misiles balísticos. Las defensas Patriot estadounidenses pues dispararon estos misiles de 4 millones cada uno, pero al hacerlo agotaron su inventario en cuestión de minutos. Resultado, ahí les va en términos concretos y prácticos. ¿Cuál ha sido el resultado hasta ahora? Fíjense, 28 bases norteamericanas atacadas, 3 F-15 derribados por fuego amigo en Kuwait, la embajada de Kuwait evacuada, el consulado de Karachi incendiado, los aeropuertos de Dubái, Abu Dhabi cerrados y cientos de miles de pasajeros varados. La pinza de la economía es el petróleo. El estrecho de Hormuz está cerrado. 150 buques petroleros están completamente inmovilizados, no pueden pasar. Las grandes navieras han suspendido todas sus operaciones. El petróleo Brent del Mar del Norte ha subido ya hasta los $100 por barril. Aramco, la joya de Arabia Saudita, ha detenido sus operaciones en esta refinería que es la más grande. La refinería más grande de Arabia Saudita está completamente detenida en sus operaciones. Arabia Saudita, aliada de Estados Unidos, arde mientras Washington no puede protegerla, no tiene cómo. La incógnita que tenemos todos, bueno, no sé ustedes, pero yo sí la tengo, es Alemania, Francia y Gran Bretaña amenazan con atacar Irán, pero ahí les va, no la tienen fácil, no la tienen fácil. Si atacan, si los europeos aliados, blandengues, sumisos, patéticos europeos atacan Irán, el precio del gas y del petróleo en Europa va a causar revueltas sociales. Si no atacan, su credibilidad como aliados de Estados Unidos va a quedar en cero.
Bueno, ahí está, la tienen difícil los europeos. Además, ellos tienen una gran dependencia de combustible de fuera de sus territorios porque ellos no lo producen. O se lo compran a Estados Unidos, que los precios van a alcanzar el cielo, o se lo compraban antes a Rusia y ahora ya no se lo pueden comprar porque Estados Unidos les impidió y voló el gasoducto que les proveía de combustible desde Rusia para que no tuvieran la tentación de seguir dependiendo de Rusia. En fin, ¿Rusia y China se van a quedar con los brazos cruzados? Pues no lo han hecho hasta ahora. Eso es algo que mucha gente pensaba, bueno, es que no están haciendo nada, están con los brazos cruzados. Todo lo que les acabo de mencionar da la impresión de que no están tan con los brazos cruzados. No enviarán tropas, evidentemente no están ahora pensando en enviar tropas, los chinos y los rusos, pero no lo necesitan. Ya son actualmente los ojos y oídos de Irán en el espacio y en el ciberespacio. Están ellos actuando de manera, digamos, como el que controla desde arriba los hilos de los títeres. Así están los chinos y los rusos. Es difícil para los Estados Unidos salir triunfante, para no ser categóricos, pero es difícil para los Estados Unidos, a como les estoy presentando todo, salir triunfantes en esta ocasión, en esta circunstancia de lo que se está gestando en Irán. Los Estados Unidos no tienen tropas para invadir 1.6 millones de kilómetros cuadrados, pues de los cuales son prácticamente terrenos montañosos y desérticos. Tampoco tienen economía como para sostener un conflicto con el petróleo a $100 el barril. Ni tampoco tienen tecnología para contrarrestar enjambres de drones con cantidades producidas y preparados para mantener por años y guiados por satélites chinos. No creo que tenga apoyo no sé, Muralles, que tenga apoyo de Corea del Norte, no lo sabemos a ciencia cierta. Corea del Norte había estado apoyando a Rusia de manera directa, pero a Irán no sabemos si lo está apoyando, no podemos descartarlo. Y por ahí alguien preguntaba por qué no les avisaron del ataque. Me parece válida tu pregunta, me parece válida. Yo sí creo que ahí da que pensar de, oye, con toda esa tecnología, ¿por qué se esperaron? Habría que ver si realmente no les avisaron y están, digamos, especulando los chinos y los rusos, teniendo la posibilidad de prevenirlos de ese ataque. A lo mejor fue demasiado rápido y no tenían manera de, algo así como prevenir semejante ataque de parte de Israel e Estados Unidos. Pero lo que sí es de que tienen las herramientas para defenderse y tienen las herramientas para aguantar un conflicto de largo plazo, más que los mismos gringos, que ya se les acabaron, rapidito se les acabaron las armas que estaban destinadas ahí, en esa zona, para poder, pues, defender sus instalaciones, sus bases militares a Israel. Y otra cosa que quiero decir antes de que se me termine el tiempo, que tecnológicamente, aparte de ser caros, los misiles Patriot que tienen los gringos en sus bases en esa parte del mundo, en esos países de Oriente Medio, estaban más orientados a la defensa, más que al ataque. Estaban orientados más a la defensa de sus bases militares y a la defensa de Israel. No son tan versátiles y tan aptos para estar haciendo una guerra de ataque directamente contra Irán, sobre todo de manera sostenida a lo largo de meses, años o lo que sea. No están diseñados con esa capacidad o para ese tipo de función. Están diseñados para la defensa antiaérea, para otro tipo de circunstancias de defensa, no de ataque. Y eso es lo que los hace muy poco viables para esto que está aconteciendo. Pero también eso preocupa porque todas estas circunstancias que les estoy platicando hacen también preocupar y hacen pensar que ante la desesperación, tanto Estados Unidos como Israel, y particularmente Israel, pues presione al mismo Estados Unidos para optar por otro tipo de solución,
una especie de solución final, entre comillas, al no poder sostener una guerra de largo plazo contra Irán. Entonces, ojalá, y la boca se me haga chicharrón, ojalá no sea así, porque evidentemente esto traería al mundo al borde de una tercera guerra mundial, lo cual no queremos, nadie queremos, nadie deseamos, y la verdad, dice Rambo, ya declaró la guerra, pues chistoso que te llames Rambo, ¿no? O sea, Estados Unidos y sobre todo con Trump ahora, no la declara, amigo, porque para declarar una guerra, mi querido Rambo, Estados Unidos necesitaría pedirle permiso a su Congreso y que el Congreso se lo otorgara. Y hasta donde yo tengo entendido, Trump se ha brincado todo eso, lo ha hecho desde que la primera vez que atacó Irán hace ya el año pasado, a principios de este año también, cuando destruyó las bases supuestamente secretas. También nunca pidió permiso para lo de Venezuela, nunca pidió permiso para los ataques a las lanchas en el Caribe. No va a pedir permiso. Eso ya pasó en otro tiempo, mi querido amigo Rambo. Yo creo que Estados Unidos ya no tiene ese tipo de hipocresía. Estados Unidos ya no actúa de esa forma hipócrita, sino que ya ahora es el total y absoluto descaro. Ahora Estados Unidos ya, el gobierno de Trump particularmente, perdió toda pantalla, toda vergüenza, toda simulación que antes tenía para poder actuar dizque por los cauces de la legalidad, al menos legalidad norteamericana. Ya se brincó todas las normas Trump con todo lo que ha estado haciendo y ya ni siquiera se inmuta en solicitar el permiso del Congreso. Se lo ha brincado, se ha saltado las normas norteamericanas, porque las internacionales mucho más, se las ha brincado mucho más, pero las de Estados Unidos, que serían las que en teoría le debieran de preocupar o las que debería de respetar al menos más, pues también se las ha brincado. Ha dado explicaciones de lo que ocurrió con Venezuela, por ejemplo, que no fueron muy convincentes a su propio Congreso, a su propio sistema, de justicia, que pues no tienen la menor validez, no ha salvado la cuestión normativa o legal de Estados Unidos para eso. Y yo estoy seguro, mi querido Rambo, que en el caso particular de esto que ocurrió en Irán, tampoco pidió ningún permiso del Congreso y definitivamente no hizo lo que hizo en su momento Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt declaró la guerra a las potencias del eje, declaró la guerra a raíz del ataque a Pearl Harbor en el Congreso, se sentó en el Congreso, se presentó en el Congreso y tal cual declaró la guerra. Desconozco, no recuerdo si Estados Unidos declaró alguna guerra después de la Segunda Guerra. No recuerdo si como tal le declaró la guerra con permiso del Congreso a algún país, ya sea Vietnam o ya sea a cualquiera de las invasiones que ha hecho en todo el mundo, ilegales, que haya sido con un pretexto de declarar como tal una guerra. Yo creo que no. Yo creo que lo que utiliza, y ha utilizado más Trump que cualquier otro presidente anterior, son otro tipo de argumentos, y no como tal declarar una guerra. Otro tipo de argumentos de defensa de su país, de cuestiones de urgencia, de inminencia de ataques y por lo tanto desarrollar una acción preventiva o algo así, una terminología que no suponga el hecho de declarar una guerra como tal contra otro país, en este caso Irán. Definitivamente él no declaró ese tipo de situación contra Irán, no lo hizo y mucho menos ante el Congreso. Sus argumentos y sus escritos en su red social y todo son su único mecanismo de comunicación, que con eso se justifica o trata de darle, digamos, explicación a lo que él hizo. Pero eso no es justificable y definitivamente no es como tal una declaración de guerra. No lo es. No lo hizo, te digo, no lo hizo ni en Venezuela, no lo hace en el caso de Irán. No lo hizo, yo creo que Bush en Irak, no tengo claro tampoco, no lo recuerdo,
Quizás sí pidió permiso del Congreso para lo que hizo, pero yo no creo que como tal Bush chico haya declarado la guerra a Irak como un acto así, como tal, contundente. Él declaró y pidió permiso, yo creo, al Congreso porque iba por las supuestas armas, ya saben, de destrucción masiva, que nunca encontró, por cierto, que nunca estuvieron ahí. Pero como tal, no creo que haya declarado la guerra ni a Irak, ni a Afganistán, ni a Siria. Yo no creo que ninguno de los presidentes anteriores lo hayan hecho. Ni Obama cuando atacó Siria, ni cuando atacaron a Irak o Afganistán, Bush o los diferentes presidentes que estuvieron en esos conflictos. Nunca que yo sepa habrían declarado la guerra, utilizando otro tipo de argucias legales norteamericanas para proceder de esa forma. Creo que en la mayor parte de los casos con permiso del Congreso, pero no como declaración de guerra como tal. En fin, me alargué un poco ya no me dio tiempo por el relojito, por eso me estoy alargando, ya me dio tiempo de agradecerles y despedirme de todos ustedes, pero ya me quedan 10 segundos casi. Nos vemos la próxima semana, pasen un excelente fin de semana, diviértanse, relájense, pásenla bonito y gracias por su permanencia y vayan al canal de YouTube y suscríbanse, ¿sale? Bueno, nos vemos.